Bien, continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. Ya estamos ahora en la unidad 4, lo cual son las integrales múltiples. Y en este caso, en esta sección vamos a ver las integrales sobre rectángulos, la parte más simple de teoría. Para ello, te voy a mostrar este contenido, el cual desarrolla toda la acción. El contenido está básicamente dividido en 6 partes. En una primera parte voy a hacer un pequeño repaso de lo que son las integrales de funciones de RNR. Después vamos a entender un poco la problematización de las integrales múltiples, luego su conceptualización de las integrales múltiples. Para eso ya captamos suficiente y vemos las integrales iteradas, las cuales nos va a llevar a una pequeña generalización, un teorema muy bonito e importante, que es el teorema de Fubini, y ejemplos de desafíos, y al final recuerda que está tu tarea y actividades de reforzamiento. Bien, comenzamos con repaso de integrales, de la integral de funciones de RNR. Veamos la problematización. Para ello, nótese que aquí escribí la gráfica de una función y de cierta manera el problema es encontrar cuál es el valor de esta área de aquí. ¿Sí? Es como una forma de entender las integrales. No es la única manera, hay muchas formas de integrar las integrales, pero esto lo hacemos de la manera más simple. Entonces, ya en la problematización, para plantear el problema de manera muy clara, agarramos dos elementos, dos puntos del dominio, extremo izquierdo A, extremo derecho B, y la pregunta simple es ¿cuál es el área? ¿Sí? Aquí, que es bajo la curva y abajo delimitada por el eje de las X, a la izquierda por este segmento y a la derecha por este segmento, ¿no? Bueno, cuando te definieron esta área, hicieron lo siguiente. Dijeron, mira, vamos a hacer, para calcular esta área, vamos a dividir el segmento de AB en n partes, ¿sí? Y al último vamos a calcular el área de estos rectangulitos, ¿no? Aquí queda un rectángulo inscritos. Aquí se me fue un poquito, pero calculamos el área de estos rectángulos. Y eso vamos a definir como el área de esto. Y cuando hago yo mi partición más fina, ¿sí? Hice a lo mejor 2 partes, 5 partes, y después divido cada una parte en 2, obtengo rectángulos más finos y así voy calculando el área. Y de esta forma pues definimos lo que le llamaremos la integral definida. Nótese que en esta definición el lado derecho de esta igualdad es simplemente una notación, una terminología, y el lado izquierdo, y el lado derecho corresponde a la parte numérica, la parte del cálculo, ¿no? Es una definición que por ahí te dio tu profe de cálculo. Veamos un ejemplo sencillo. Aquí te presento una curva definida por esta ecuación y te digo, oye, pues calcula el área desde 1, aquí está el 1, ¿sí? Hasta 2.5, ¿no? Hay que calcular esta área bajo esta región. Y bueno, lo que te enseñaron es decir, pues bueno, ya después de mucho tiempo que te capacitaron, dijeron, mira, esto se calcula así. Y se escribieron este símbolo que le llaman integral definida con los valores extremos o los definida de estos del 1 al 2.5. Aquí pongo la fórmula de f. Ya sabes que la integral se distribuye sobre sumas y restas, aplicas propiedades de integración, reglas, etc. Bueno, aquí están escritas, ya han calculado esto operativamente con muchas fórmulas. Bueno, en este caso es una forma polinomial y lo dice ahora tienes que evaluar en los extremos. Para eso evalúas en el extremo superior y luego en el extremo inferior, ¿no? Perdón, extremos. Aquí está evaluado esta fórmula completita en el extremo superior, ¿sí? Y luego después está evaluada esta fórmula en el extremo inferior, ¿no? En la fórmula. Hacemos todos los cálculos y pues al último dice, mira, esta área vale tanto, ¿no? Bueno, eso es un repaso muy simple de lo que eran las integrales definidas. Y te voy a dejar esta colección de desafíos para que me entregues. Son 10, son tanto simples, pero nótese que aquí tienes que poner datos de tu código para calcular estas integrales.
No en todos, pero en la mayoría. Bien, pasemos ahora a la concepción o problematización primero de integrales múltiples. Un poco de la problematización. La problematización quiere decir pues, el problema, ¿no? Entonces aquí tengo una superficie, una función, ¿sí? De R2 en R. Esta es una función f de R2 en R. Y de manera análoga, yo quiero saber cuál es ahora no es el área, ¿no? Sino el volumen que hay de esta curva, que hay debajo de esta curva y encima de esa región D. ¿Sí? Voy a dibujar aquí con amarillo, a lo mejor la sombra que sería de D. ¿Sí? Por aquí, para que se vea más o menos. Y me interesa calcular este volumen, ¿no? Encima de D. Más o menos. Y ese es el problema, ¿no? Que quiero calcular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el volumen comprendido arriba de la región D y debajo de la gráfica de F? Veamos un poquito cómo entender esto o cómo se hace. Aquí te presento la gráfica como la región D y esta es una pequeña área, le llamamos delta K, como una delta área. Y si arriba tengo mi curva, y voy a dibujar aquí algo medio raro, exótico, no sé, ahí está. Y entonces yo quisiera calcular el volumen de cada uno de ellos, ¿sí? Para así de esta manera, todos estos pequeños regioncitas, ¿sí? Acá arriba, y la suma de todos estos pequeños volúmenes va a generar todo el volumen que está debajo, o encima, mejor dicho, de mi región D, ¿no? Dices, puedes decir, pero ¿por qué agarras una figura tan rara como mi delta de área, ¿no? Bueno, la problematización ahorita está así generalizada y lo que vamos a hacer es puntualizar esto. Y para ello, tenemos la siguiente definición, o hacemos lo siguiente, ¿no? Voy a dividir en pequeños rectángulos toda mi región D. Aquí preciso mi región D muy simple, como un cuadrado, ¿no? O lo mismo acá como un cuadrado. Y así definimos lo que es la integral iterada, ¿no? Sobre una región D, como esta fórmula. El lado izquierdo de esta igualdad es simplemente notación y terminología, y el lado derecho de esta igualdad es el significado concreto, ¿no? Aquí yo creo que me faltó escribir X y J, aquí me faltó escribir una J, aquí me faltó escribir una I. Nótese que tiene X y J asterisco y Y J asterisco. Esto quiere decir que es algún punto dentro del región, ¿sí? de cada partición, un punto. A veces puede ser la orilla, el otro extremo, pero se supone que si mi definición está tan bien hecha, no importa la elección del punto, ¿no? Y así es como definen las integrales iteradas. Y aquí, pues ya hago la conceptualización clara sobre la sumatoria, ¿sí? Aquí dice cuando m y n tiende a infinito, pero es equivalente a que la norma de la partición le ponemos así, delta, la norma de esta tiende a 0, ¿no? O sea, quiere decir que cada vez hacemos más y más fina la partición en el eje de las X, ¿sí? Y también más fina la partición en el eje de las Y. Vuelvo a hacerte algunos comentarios. Este es simplemente terminología, notación, y este lado derecho es lo que en realidad hacemos, ¿no? O calculamos. Nos interesa calcular esta sumatoria doble al variar todos los índices de mi partición. Y se supone que si el límite existe, entonces mi integral definida sí existe. Antes de pasar a algún ejemplo, voy a ver el teorema de Fubini, el teorema de Fubini pues, me dice que cuando yo quiero hacer una integral iterada sobre un rectángulo, ¿sí? Entonces miren lo que hacemos, dice, mira, aquí es mi definición, dice, mira, es lo mismo que si primero integras con respecto a X y luego con respecto a Y,
O cambias el orden de integración, primero con respecto a y, ¿sí? Y después con respecto a x, lo que es el teorema de Fubini, ¿no? Siempre y cuando la función sea continua. Se puede hacer más generalizaciones, que si es discontinua por partes, etc., ¿no? Veamos un pequeño ejemplo. Bien, entonces aquí pedimos calcular la integral de Fubini. Voy a usar todo lo de antes. Voy a usarle a integrar de dos formas. Tengo esta función x menos 3y cuadrada sobre este cuadrado, ¿no? En x el 0,2, en y el 1,2. Y bueno, de aquí, pues aquí nomás pongo los límites de integración, la fórmula. Después digo, mira, voy a integrar todo con respecto a x. Entonces, al integrar esta con respecto a x, me queda x cuadrado sobre 2. De esto con respecto a x, como esto no tiene nada que ver con x, entonces simplemente aparece la x, ¿no? Como si fuera una constante. Y aquí mis límites de integración es evaluar de 2 a 0, ¿no? Al evaluar, me queda ya puras cosas en y. Y esto es como se integra antes. Integro con respecto a y, aquí aparece esta y, una y cuadrada sobre 2, digo sobre 3, y aquí por eso aparece un 2, ¿no? Y hay que evaluar el límite de integración, me sale menos 12. Bien, para aplicar el teorema de Fubini, ahora vamos a integrar en el otro orden. Nótese que aquí estoy integrando primero, aquí debería haber escrito y. Aquí la y aquí la x. Bueno, entonces voy a integrar primero con respecto a y, por eso aparece aquí la y luego y que ubica sobre 3, evaluamos en los límites de integración como antes, y luego ya lo que era y se convierte en números, me queda esta fórmula, vuelvo a integrar esto con respecto a x y evalúo en los límites de integración, me sale de nuevo menos 12, ¿no? Bien, la siguiente contenido es para explicarte que cuando tienes tus funciones integrables, ¿sí? O sea, en cada una de las variables, entonces, bueno, la primera regla de integración es que puedes separar el orden de la integración, ¿no? En sumas y restas. Y las constantes salen. Y la segunda regla es que todas las reglas de integración que conocías antes, por partes, sustitución, etc., se aplican todas. Todas las de tu formulario de antes se aplican y por eso te encargué los ejercicios anteriores. Veamos un ejemplo. Considera esta función. ¿Sí? Quiero encontrar el volumen del sólido que se encuentra acotado por esta y estos planos, ¿no? Y estos planos y los tres planos coordenados. Pues de manera directa, en lugar de f, ponemos z, ¿sí? Paso todo este lado y pongo z. Bueno, perdón, despejo la z y ya tengo esta fórmula. Y entonces mi región, pues no lo escribí aquí a detalle, pero bueno, viene determinado por esto, ¿no? Por el 0,2,02. Uno de los primeros problemas de tus integrales es que debes de entender cuál es la región, y esos son varios de los problemas que está resolviendo. A grosso modo, cuando dice toda esta parte, voy a hacer un poco de énfasis, dice los planos estos y los tres planos coordenados. Entonces, si por ejemplo yo dibujo, voy a dibujar por aquí, después lo borro. Aquí tengo mis tres planos coordenados, el plano X, Y, es este de acá abajo, el plano YZ es este de aquí al fondo, y el plano XZ también es este de acá del lado derecho, ¿no? Cuando dicen X igual a 2, entonces por aquí pongo el 2, y aquí tengo un plano, voy a dibujar de otra manera, de otro color, infinito, que está aquí, ¿no? Pasa por este punto. Y luego y igual a 2, le voy a dibujar ese de color rojo. Entonces aquí pongo el 2 y
voy a dibujar aquí como una línea punteada que llega aquí. Le voy a subir hacia arriba. Aquí lo voy a poner también punteado. Lo voy aquí. ¿Sí? Y entonces la región R viene denotada por este rectángulo, ¿no? Esta es mi región R. Bien, ya entendiendo esta parte, pues nada más aplicamos todo lo que ya sabemos, ¿no? Pues ya sé los límites de integración de 0 a 2, ¿sí? Esta es mi fórmula y empezamos a integrar, ¿no? Lo que hice después de esta igualdad, es que separé la integral para cada uno de ellos, para el 16, para el menos x cuadrada y menos 2y cuadrada, ¿no? Separé en tres integrales. Y bueno, integramos cada una de ellas, primero con respecto a x, aquí está, y luego después con respecto a y, ¿sí? A la hora de, ya que calculamos, bueno, evaluamos primero, y luego después con respecto a y, ya que evaluamos, y este es el resultado final. Bueno, falta evaluar, y aquí está. Y así en general. Vamos a ver otro ejemplo. Pues este ejemplo es muy directo. Mira, te pide calcular esta integral doble de esa fórmula. Pues la solución no hay mucho que hacer, ¿no? Porque dice, mira, voy a integrar primero con respecto a x todo esto. Digo, con respecto a y, perdón. Esto, ahorita la x parece como una constante y la dejo. Porque no están vinculadas una con la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de una función trigonométrica o dentro de una exponencial, logarítmica, etcétera, ¿no? Entonces, por eso puedo integrar cada parte. Puedo integrar nada más esto. Y me sale y cuadrado sobre 2. Sus límites de integración es de 1 a 2. Aquí están. Evaluamos, en lugar de y, voy a poner este 2 y este 1 y restar, ¿no? Bueno, el más grande, el primero del segundo, ¿no? Aquí está su sustitución y luego ya el cálculo de ella, ¿no? Aquí está. Ahora vamos a integrar con respecto a x. Y pues su integral es esta. Y luego falta evaluar los límites de integración en 0 y en 3, ¿no? Y ahí está. También está este ejemplo, pero pues ya esto la idea es integrar ahora en el otro orden, ¿no? Ahora con respecto a x y después con respecto a y para entender el teorema de Fubini. Bien, con esto cierro esta parte. Te dejo estos desafíos para que lo resuelvas y te dejo esta nota extra, ¿no? Aquí escribí tus dígitos de tu código, N1, N2, N1, N3, etc. Pero la idea es que la nota dice que si el extremo izquierdo es menor que el extremo izquierdo, más bien derecho. Aquí el extremo derecho. El extremo derecho, perdón, aquí derecho. El extremo derecho es menor que el extremo izquierdo. O sea, si este es más chico que este, entonces cambias el orden, ¿no? Si dices, vamos a cambiarlo este de acá y este acá. Es todo lo que quiere decir esa nota. Bueno, ahí te dejo estos dos ejercicios. Paso al siguiente teorema. En ese teorema definimos agarramos un tipo especial de funciones, aunque depende de dos variables, pero están multiplicadas, ¿no? O sea, puedo factorizar en el producto de dos cosas. Entonces, cuando quiero hacer una integral iterada, se vuelve muy simple. Aquí lo dice el teorema. Mira, integras todo lo que tenga con límites de integración x, lo separas, y luego los límites de integración de y, lo que tenga y. Ojo, tiene que ser el producto de dos funciones, no pedazos de producto y esas cosas, ¿sí? Veamos un ejemplo. Aquí te define esta función. Nótese que es el seno de x por el coseno de y. Sí puedo decir que es el producto de dos cosas que tengan nada más fórmulas en x y fórmula en y. Y con ello, pues ya. Digo, oye, calcula esta integral. Ese es mi límite de integración en x y mi límite de integración en y. Y pues la integración es muy simple, ¿no? Integras la función seno con su límite de integración en x, la función coseno con límite de integración en y. Integras cada parte y evalúas.
Entonces, lo importante es el teorema. Ya que tengo esto, pues te dejo este desafío. ¿Sí? Casi es igual al anterior, nada más que aquí pues tienes que separar primero esta resta, ¿no? Y luego ya puedes aplicar el teorema anterior. Mismo comentario, aunque está un poco... Creo que si el extremo izquierdo, aquí debes haber dicho derecho. Derecho. Es menor que el extremo izquierdo, entonces intercambien el orden, ¿no? Esto es por los números de tu código que están aquí. Bien, con esto te dejo estos problemas. Parecen muchos, pero son muy poquitos, son un poquito más de 15. Son solo los impares. ¿Sí? Te recomiendo mucho hacerlos tomando tu tiempo. Finalmente, dejo estas actividades de reforzamiento que te las recomiendo mucho porque es como vas a fortalecer tu mente y tu disciplina y tu capacidad de estudio. Hasta luego.